Bueno, vamos a ver cómo se simula un programa utilizando el PLFSIM, que el otro día lo vimos en diapositiva, pero no lo vimos de manera práctica. Entonces aquí ahora mismo tengo abierto el mismo programa que hicimos el otro día. Os lo recuerdo, las 3 primeras entradas en serie para activar la salida 0 y las 3 siguientes entradas en paralelo para activar la salida 1. El proceso es el siguiente. Tenemos que abrir el PLFSIM y al abrir el PLFSIM lo que estamos haciendo es enchufando el autómata virtual al PLC, o sea, al PC. Lo que haríamos de una manera real si tuviéramos el autómata, el PLC, con el cable de interface y lo enchufáramos por el puerto USB, una cosa parecida, que es lo que también se explicó en la anterior sesión. Entonces, vamos a hacer una manera efectiva y real como sería esto. Habría que ponerse en el directorio del dispositivo. El directorio del dispositivo es el que viene por defecto denominado con el nombre PLC y luego un número de orden, indicando la CPU que se utiliza. Y después tenemos que dar el icono iniciar simulación, que ya dije también estaba en el online simulación, iniciar simulación. Entonces lo hacemos así. Al abrirlo, con el PLFSIM, no solamente se abre el simulador, sino que ya automáticamente se transfiere el programa. Se abre el simulador. Veis como ya se ven aquí todas las ventanitas. Hemos abierto también el primer bloque de entradas, el IB 124. Y aquí detrás lo que se está viendo es que ya se está cargando el programa. ¿Veis? Está compilando y se está cargando. Esta es la ventana de que ya se está cargando. Porque con el PLFSIM de algún modo la conexión es directa. Si hubiera que hacer, cuando veáis que lo vais a conectar al autómata, os sale primero la ventana de carga del programa. Es la que venía en las diapositivas el otro día. Me da que todo está bien. Listo para la operación de carga. No aparece aquí ningún símbolo de prohibido. Está todo correcto. Entonces necesitamos cargar para que el programa se cargue. Es decir, la conexión se realiza directamente. ¿De acuerdo? Entonces el programa ya está cargado. Y tenemos aquí ya nuestro PLFSIM. La simulación. Bueno, pues veis que si está el stop no se va a simular nada. Por mucho que yo dé aquí todas estas entradas, las active todas o active ninguna. Aquí la salida no se activa ninguna, porque no está arrancado el programa. Si damos run, la lucecita esta empieza a parpadear hasta que se estabiliza y ya estamos en modo run. Entonces yo puedo pulsar y ya el programa funciona. He pulsado la 0, pero como es un circuito serie, pues todavía no se activa la salida 0. Hasta que lo active la 1 y la 2, ¿veis? Es cuando ya se ha activado la 0. ¿Lo veis aquí? Como están las 3 en serie, se ha activado la 0. En el programa de abajo, que están en paralelo, bueno, se ha quitado eso, pero podemos tener una alternativa. Es decir, si yo quiero que esto permanezca, pongo aquí el símbolo de siempre visible, la chincheta, y esto, aunque pase de programa, esto siempre va a estar ahí, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, veis que es paralelo, con dar cualquiera de ellos, la 3, la 4 o la 5, se activará la salida 1. Yo doy la 3, ¿veis? La salida 1 se ha activado. Doy la 4, se activa la salida 1, y doy la 5, se activa la salida 1. ¿Vale? Está el programa funcionando. Como ocurre en todos los autómatas, también yo puedo observar cómo funciona el programa y cómo se van activando los contactos y se van desactivando los contactos, como ocurre con el otro autómata que estamos utilizando. Para ello tengo que dar yo la opción observar. ¿De acuerdo? Observar aquí sería una opción que aquí ahora mismo no me aparece. Porque lo tapa esa ventana, pero la opción de observar es esto. Activa, desactiva o observación. ¿Veis que pone unas gafitas, unas gafas? Pues damos en las gafas, en el módulo que yo quiero observar, que es el main en este caso, y vamos a observar a ver qué es lo que ocurre. Se está conectando, ¿veis? Y se pone ya esto en color naranja y el aspecto del programa cambia.
Vamos a ver la primera secuencia, como veis que están abiertos. Fíjate, cuando está ahí continuidad se pone en color verde. Si yo pulso la primera entrada, aquí ya se ha cerrado este contacto. O sea, es diferente del 3721, pero de algún modo vemos que se cierra el contacto. Si yo directa, vemos que se ha cerrado el segundo, y yo pulso la tercera, vemos que ya se activa. Es decir, de aquí estoy observando el programa, cómo funciona. Con lo cual tendríamos una gran ayuda cuando estemos trabajando sin el autómata en clase, en nuestra casa y tal, no tener que estar para saber si va a funcionar o no va a funcionar un programa. Con la otra secuencia observamos también lo mismo. Yo pulso la 3 y veis como al pulsar la 3 ya directamente se activa porque están en paralelo. O la 4, o la 5. De algún modo veis que de algún modo esto nos puede servir para eso, para iniciar una simulación y poder ver cómo funcionan nuestros programas. ¿De acuerdo? Más adelante veremos que hay otro programa que os enseñaré a utilizar también, que hace simulaciones, en lugar del PDFSync, que hace simulaciones más realistas, ¿no? Sí, yo, de las prácticas que hay planteadas, con ese programa se pueden simular plantas de funcionamiento, poner cosas que se muevan, que luzcan, que giren, que avancen, que retrocedan, ver una cosa como realmente funciona. Si yo en un ejercicio pongo al pulsar marcha, se activa el cilindro 1 que hace que salga la pieza, luego sube la pieza y tal, con el cilindro 2, bueno, pues ese programa puede poner un cilindro, puede poner una pieza y podemos ver cómo funciona como si fuera una máquina real. ¿Vale? Entonces, ese sería otra especie de PLC-SYNC, o un programa que de algún modo puede conectar con el TIA Portal. Y utilizaremos ese programa para simular nuestros programas de una manera más realista. ¿De acuerdo? Eso será en su momento. El programa es SPS Visu. Ya os enseñaré. De todas formas, del curso anterior ya hay un vídeo cargado en YouTube, que si queréis lo podéis ver, que enseña cómo abrir ese programa y cómo conectarle en distintos pasos con el TIA Portal. Ese vídeo ya está grabado del año anterior. No lo tengo en Classroom, pero sí lo tengo en YouTube. Entonces, lo podéis ver, sí, que es otro programa parecido. O sea, no pertenece directamente al TIA Portal como el PLC-SYNC, que tiene el símbolo de TIA Portal. Es otro programa, ¿de acuerdo? Pero que tiene opciones de meter aquí un cilindro, aquí una lámpara, aquí un piloto, aquí aquí un objeto que se mueva. Ya os hablaré un poquito más de él, porque bueno, no voy a exigir que vosotros diseñéis las plantas y las cosas. Yo voy a dar las cosas diseñadas para probarlo. Si os diera una maqueta, digo, bueno, pues prueba esta maqueta. Pero si os interesa y tal, pues no es muy difícil de manejar, os podéis meter con ello y tal, en plan de curiosidad. Vosotros podéis crear vuestras propias plantas y vuestras propias máquinas de trabajo para poder luego hacer las simulaciones con el TIA Portal, por ejemplo, de cara a los proyectos del segundo. Si hacéis un proyecto y tal, digo, mira, voy a simular mi planta con este programa para hacer la demostración de que funciona y demás. En cualquier caso, ya digo, repito, el vídeo está. Es un vídeo que se llama Simulación de TIA Portal con SPS Visu. Y lo tenéis en YouTube. Bueno, pues esto es lo que con el que quería iniciar la sesión de hoy. Es decir, algo que el otro día no pudimos ver por dificultades, pues vemos hoy cómo se puede simular. Por tanto, todavía no he planteado las prácticas de la unidad 5, nos queda todavía un poco, pero ya que esto nos sirva para saber que podéis ya probar vuestros programas. Al menos de una manera así elemental. Esto es una forma muy elemental del programa, ya digo que, o sea, de simular los programas, ya digo que el otro programa lo hace de una forma más realista. Bueno, por lo tanto, seguimos con la unidad 5, que fue aquí donde lo dejamos. Teníamos aquí el proceso de simulación, y es lo que hemos visto hoy, lo que hemos empezado a ver. Y veis que fue lo que vimos, activar la observación y luego simulando con el PLC podemos influir y activar y desactivar las salidas. Bien. Creación de símbolos. Fijaros que cuando hemos creado el programa, el TIA Portal, por defecto, a cada variable que hemos puesto, a cada operando que hemos puesto, pues nosotros solamente hemos metido los operandos y 124 tal, el sistema oferta
de manera, por defecto, ya un nombre de variable. ¿Vale? Esto que está entre comillas es porque al operando i124.3 le ha dado el nombre de variable tag_1. Entonces, resulta de utilidad, como con el anterior autómata que estamos trabajando, pues crear esos nombres de variables. Entonces, ¿cómo se haría esa creación? Tenemos que ir a la carpeta variables y dentro de la carpeta variables podemos hacer o agregar una nueva tabla de variables en el cual nosotros vamos a ir añadiendo variables o simplemente mostrar todas las variables, con eso sería suficiente. Se me abre una ventana con todas las variables que tengo utilizadas en el programa y a las que le han sido asignado un nombre. ¿Vale? Entonces podemos cambiar el nombre de las variables, así de sencillo. Es decir, en la carpeta variables, aquí tenemos la opción de mostrar todas las variables o agregar una tabla de variables o utilizar la tabla de variables estándar que se ha creado por sí sola, da igual. Si damos a agregar tabla de variables con el afán de dar un nombre de las tablas de variables, pues máquina número 1, por ejemplo, la tabla de variables máquina número 1, y ahí ponéis todos las variables, o si queremos una máquina suficientemente compleja, vamos a poner las variables de la zona de carga, vamos a poner las variables de la zona de trabajo, vamos a poner las variables de la zona de evacuación. Se puede hacer distintas tablas de variables o sencillamente poner todas las variables. Entonces deberíamos mostrar todas las variables. Doble clic. Fijaros aquí abajo, aprovecho aquí abajo que tenéis estas pestañas. Si yo quiero volver a main no hace falta dar doble clic en main, sino porque el hecho de que la tengo abierta voy aquí a main o voy a tabla de variables, o si yo abro dispositivos y redes por lo que sea, porque lo he necesitado, también aparece ahí, en la barra de estado, ¿veis? Entonces los tenemos aquí todas las cosas abiertas. Y veis, aquí están las variables que hemos utilizado. Y el nombre que ha sido dado. Nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Podemos decir, bueno, pues aquí ponemos, simplemente, por ejemplo, voy a poner otra cosa. Entrada 0, o entrada 1, o pulsador de marcha, o lo que sea, ¿no? Y así podemos ir cambiando, ¿no? Entrada 2, entrada 3, aquí voy a poner, por ejemplo, salida pues KM1, si yo quiero, ¿no? Y así, vamos, podemos dar el nombre de la variable y no cabe más historia. Al dar el nombre de las variables, en main, ya aparecen los nombres que corresponden, ¿veis? Entrada 0, entrada 2, entrada 3, ¿vale? Yo he dado KM1. Entonces, bueno, eso como es algo que hemos hecho anteriormente con el otro equipo, pues no merece mayor historia. También, y aquí tenemos las tablas de observación, igual que en el otro autómata, que es una tabla en el cual podemos ver nosotros cómo varían las variables, cómo se modifican las variables. Entonces, aquí sí que es necesario agregar una tabla de observación, ¿no? Para observar las variables que nosotros insertemos, cómo funcionan. Sería en tabla de observación, agregar tabla de observación, y aquí agregaríamos o bien por nombre o bien por dirección. Y 124.1, ahí lo he hecho mal, y 124.1, y 124.2, y 124.3, por ejemplo, y 124.4, y 124.5, las salidas, Q124.0, Q124.1, en fin, lo que hemos utilizado nosotros ahí. O dar aquí y elegir las tablas. ¿Veis? Aquí y aquí elegimos. En cualquier caso lo tenéis, ya digo, lo dais aquí, metiéndolo o dándolo aquí y viendo las tablas de variables que hay. Sería una ayuda, porque aquí vemos las tablas de variables que hay y seleccionamos la que sea.
Y bueno, el valor de observación lo tenemos aquí. Entonces, si yo doy a arranque, está arrancado, doy observación, y aquí veríamos cómo cambia la cosa, ¿no? ¿Veis? Es algo, no veo, algo redundante quizá, porque veis que, bueno, yo tengo aquí el 3, se me ha activado este y también se me ha activado aquí, claramente. Bueno, es una cuestión que tiene aquí que se puede observar y visualizar. ¿No? Lo tenemos ahí, es lo mismo que estamos viendo, como si damos observar, pues se puede visualizar aquí también el funcionamiento. Cambiamos el concepto de lo que tenemos que ver ahora. Hemos visto hasta aquí cómo manejar el programa. De una manera básica, eso sí, porque todavía no lo hemos manejado y tenemos que ir haciendo programas más complejos, pero el manejo del programa se reduce a lo que hemos visto hasta ahora, prácticamente. La cuestión está luego en el lenguaje de programación que elegimos, que el programa sea más o menos complejo, más o menos extenso, pero es eso, es abrir el programa, configurar el equipo, hacer el programa, conectarlo a un equipo o al simulador, cargarlo y probarlo. Básicamente es eso, y eso es con todos los autómatas, con todos los dispositivos de programación. Configurar, programar, cargar. Son esas tres fases, nada más, ¿no? Eso es lo que hemos visto aquí hasta ahora. Vamos a ver ahora qué objetos tiene el TIA Portal, el software que se basa en estos autómatas, cómo se direccionan y cómo se utilizan las entradas, las salidas, los marcadores, los temporizadores, los contadores. Todo lo que hemos visto con el anterior autómata es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte que iniciamos ahora. Y la tercera parte de la unidad de trabajo luego será la que le da concepto a la unidad, que es la del diseño. Aprenderemos a diseñar automatismo. Hasta ahora solamente estamos aprendiendo a reconocer el equipo nuevo con el que vamos a trabajar, físicamente, el manejo del software y ahora a ver los objetos. Digamos que si esta unidad de trabajo lo hubiéramos hecho con el otro autómata, eso ya estaría hecho. No habría falta hacer todo esto. O sea que he querido en vuestra formación incluir el manejo también de los autómatas siempre, porque me parece importante, son modelos muy reconocidos y extendidos en la industria, ¿vale? Pero que el título de unidad 5 que pone diseño de programas hubiera bastado con ver la tercera parte, cuando veamos realmente cómo tenemos que hacer el diseño del programa. Hasta ahora solamente estamos viendo, reconociendo el equipo nuevo con el que vamos a trabajar. Y dentro de ese ámbito vamos a entrar ahora a reconocer los objetos y los módulos, los objetos de programación, los operandos y los objetos de trabajo con los que se puede trabajar, temporizadores y demás. Los tipos de registro, las entradas, salidas y marcadores. En Siemens están agrupados en grupos de 8, tanto las entradas como las salidas como los marcadores. Recordad que en el 3721 hay una zona de marcadores de bit, que aquí no hay. Ahí utilizábamos los marcadores de bit simplemente con un número, el M0, el M1, el M2, el M3. Aquí los marcadores que hay son los que están integrados en la tabla de memoria. Y la tabla de memoria está organizada en filas de 8 bits. Así vamos a tener la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, etc. ¿No? Imaginaros una tabla con una serie de filas y 8 columnas. Las 8 columnas están numeradas del 0 al 7. Esa es la estructura general de todas las zonas de los objetos de este autómata. Tanto las entradas como las salidas como los marcadores. Luego ocurre que las entradas y las salidas están más limitadas, porque están limitadas a las que tiene y no tiene muchas filas. Realmente las entradas de este autómata pues tendría lo que podríamos llamar 3 filas, porque tiene 24 entradas. La fila sería la 124, la 125 y la 126. ¿No? Las anteriores no se utilizan, es la dirección que tiene este autómata designado. Los autómatas de la nueva serie pues empiezan por la 0, esta empieza por la 124, ¿vale? Una cuestión de arquitectura simplemente. Entonces, tenemos que las entradas se denominan con la letra E o I, ahí está en la diapositiva la letra E,
porque estos apuntes derivan de la anterior nomenclatura del anterior programa, SIMATIC, que utilizaba la nomenclatura alemana, la E. Pero ya están integrados con la norma IF perfectamente, y tanto las entradas se pueden llamar con la letra E o con la letra I, da igual, ¿no? Y lo interesante es ver que están normalizadas en la fila 24 del 0 al 7. Así tenemos la entrada I124.0 hasta la I124.7. No existe la I124.8, ¿vale? La E124.0, 125.0 hasta la E125.1 y la E126.0 hasta la E126.1. Estas serían las entradas. Si quisiera yo agrupar 8 entradas para referirme en mi programa a las 8 entradas de grupo, no es habitual. En entradas no es habitual. Sí es habitual en marcadores, ¿eh? Pero en entradas no es habitual porque tenemos 8 entradas. ¿Para qué las vamos a agrupar en un grupo? Si queremos utilizar un byte porque queremos utilizar una señal analógica, utilizamos una de las entradas analógicas que tiene. En este caso, el operando, si quisiéramos referirnos a él, sería el EB de byte 124. Fijaros que no tiene el segundo número, porque nos estamos refiriendo a toda la fila, ¿vale? Nos estamos refiriendo tanto al E124.0 que pone aquí abajo hasta el E124.7. Siendo siempre el bit 7 el de mayor peso, en todos los sentidos. Si queremos formar un byte de 8 bits y que eso queramos que represente un número binario, siempre será el de mayor peso el número 7. Y eso pasa lo mismo con las salidas. Lo que pasa es que en el autómata tenemos la 124.0 a la 124.7 y la 125.0 a la 125.7. En este autómata no hay más, son 16 salidas. ¿De acuerdo? Y son esas las que utilizaremos. No pondremos nunca en nuestro programa Q124.8 o Q125.10. Nunca, porque estaría error. Incluso tampoco podríamos utilizar la Q126.0 porque aunque a pesar de que quizás nos diera error, no la tenemos utilizable. Solo tenemos conexiones hasta la 125.7. Los marcadores. Los marcadores sí es donde se almacenan todos los datos de nuestros programas. Los datos intermedios con los que vamos a utilizar. Ya sabéis que si utilizamos un marcador de bit, bueno, pues si queremos programar un circuito, pues el marcador de bit siempre se identifica a lo que sería un relé auxiliar. Un KA1, un KA2, una cosa así. ¿Vale? El relé de bit, un solo bit. Pero si quisiéramos trabajar con números para almacenar el valor de un contador de piezas, por ejemplo, pues tendríamos que utilizar ya un número binario. Y los números binarios en los autómatas, sobre todo en este, se agrupan en grupos de 8, con lo cual podremos representar de 256 números diferentes, en grupos de 16, que podríamos representar 65.536 números diferentes, desde el 0 a 65.535, es decir, al 2 elevado a 16, o marcadores de 32 bits, que serían desde el 0 hasta el casi 4 millones, 3 millones y pico. Y fijaros cómo están agrupados. Es interesante saber cómo están agrupados para luego evitar solapamientos. Utilizar el mismo marcador para dos datos diferentes. Por ejemplo, aquí fijaros bien. Si yo quiero utilizar un marcador de byte, pondría MB y un número que indica el bit de menor peso. Perdón. El byte de mayor peso indica, ¿no? Si me refiero al byte 11, bueno, en este caso no es así, porque solamente hay un byte. Si yo me indico el byte 11, me estoy refiriendo a los bits desde el 0, M11.0 hasta el M11.7. ¿De acuerdo? Si yo digo el byte 12, me refiero desde el byte 0, bit M12.0 hasta bit M12.7. Entonces, si yo utilizo estos marcadores para un contador, para lo que sea, una señal analógica, lo que sea, yo no puedo coger luego el marcador de bit M11.3 y utilizarlo como relé auxiliar, porque estoy, ¿cómo se llama?, corrompiendo el dato. Porque he cogido
el byte 11, los 7 bits de ese marcador, para utilizarlo como número. Si yo en otra parte del programa meto una secuencia con la que activo, con un interruptor, un detector, el bit M11.2, pues ya ahí estoy modificando el valor. Estoy, pues ya digo, perturbando, corrompiendo el programa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama solapamiento, que ahí se ve claro. Pero no se ve tan claro cuando vamos al siguiente nivel de datos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar 16 bits, una palabra, se llama un word, utilizaría el MW y luego un número. El MW indica 2 bytes. Y el número indica el byte por el que empieza de mayor peso. Si yo cojo el MW11, estoy cogiendo el byte 11 y el byte 12. ¿Vale? Indicando, en este caso, que el byte 11 sería el de mayor peso, los 8 bits que corresponden al 11 son el de mayor peso, y los 8 bits que corresponden al 12 sería el de menor peso. Es decir, yo quisiera representar un número con el marcador de palabra 11, aquí tenéis abajo los 16 bits, este bit que pertenece al M12.0 tendría el peso 0, 2 elevado a 0 tendría el peso 1, y este bit, que es el de mayor peso, tendría el 2 elevado a 15, ¿vale? Que sería el de mayor peso. Correspondería al marcador de bit M11.7. Eso es importante conocerlo, porque si luego yo quiero utilizar otro marcador de palabra, no puedo utilizar el marcador de palabra MW12, porque estaría solapándose. Si yo me refiero al marcador de palabra MW12, cojo el 12 y el 13. Entonces, si yo para un dato cojo el MW11 y para otro dato cojo el MW12, que nos parecerán a lo mejor diferentes, ahí los estoy solapando. Porque ocurre que el marcador de byte 12 pertenece tanto al marcador de palabra 11 como al marcador de palabra 12. Y entonces lo estoy solapando. Estoy también corrompiendo ese marcador de byte. Si yo quisiera utilizar dos marcadores de palabra, tendría que utilizar por un lado el marcador de palabra 11 y luego tendría que saltarme al marcador de palabra 13. Porque el marcador de palabra 13 contemplaría el byte 13 y el 14, que no se solapan para nada con el 12. ¿Entendéis esto? ¿No? Cuando nosotros, por eso hay veces que a lo mejor cogemos datos y tal y se me cambia el número y tal, estoy contando las piezas y resulta que no, cuando llega al 14 pues, o al 13 pues se me cambia o cambian los valores, y a veces ocurre por esto, porque estamos utilizando dos datos y estamos solapando. En el marcador de palabra todavía se ve a lo mejor con cierta claridad el solapamiento, pero cuando trabajamos con doble palabra, que sería el MD, que coge 32 bits, el solapamiento está más enmascarado. Es decir, yo aquí si cojo el marcador de palabra MD10, estoy cogiendo los bytes 10, siendo este el de mayor peso, 11, 12 y 13. El siguiente marcador de palabra que yo tendría que coger tendría que ser el MD14. Porque si cojo yo el marcador de palabra MD12, serían el 12, 13, 14 y 15. Estoy solapando estos dos. Y el anterior marcador de palabra que tengo que coger tiene que terminar en 9. Como tengo que marcar el bit de menor peso, o sea, el byte de menor peso, 9, 8, 7, 6. Tendría que coger el anterior, el marcador MD6, para que no se solape con este. Porque el MD6 cogería el byte 6, 7, 8 y 9 y no se solaparía con este. ¿Entendido? Entonces así es como está estructurada la memoria, que aunque lo veis en horizontal, en realidad es una tabla vertical con filas de 8. Entonces yo puedo coger un bit, un byte, una palabra o una doble palabra. Y cuando coja esos datos tendré que fijarme muy bien en que no haya solapamientos, que no haya corrupción de datos. ¿De acuerdo? Bien, pues visto esto, seguimos.
Los lenguajes de programación que utiliza, de esto ya hemos comentado algo. Entonces, bueno, pues tenéis ahí la lista. El COP, que es el lenguaje de contactos, el que en la norma IEC se denomina como LD. El AWL, que es la lista de instrucciones, que en la norma se denomina IL. El FUB, que es el de bloques funcionales, es el programa también de tipo gráfico, como el COP, solo que en este caso, en lugar de utilizar contactos, se utiliza puertas lógicas. Digamos que este es más de electrónica digital. Esos tres son intercambiables entre sí. Por tanto, bueno, cada uno programará de la forma más cómoda que le venga. El más potente de todos es el AWL, pero es el más complejo. Pero yo siempre que puedo elegir, pues elijo el COP o el FUB. Son lenguajes gráficos, si es poner contactos o poner puertas lógicas y tal. El AWL no tiene las mismas características que el IL que conocemos. Utiliza otro concepto para apilar los datos, hace pilas, hace grupos y luego los une. Es un poquito complejo la forma de entender el AWL de Siemens. Por lo tanto, bueno, se utiliza sobre todo el COP o el FUB, si se utiliza alguno de esos tres. Luego está el lenguaje Graphet, que es un lenguaje gráfico también, como el COP y como el FUB, solo que en este caso está orientado a programar directamente en Graphet. Nosotros, si hemos hecho un diseño en Graphet, lo más lógico es que utilizáramos este lenguaje, aunque en esta unidad vamos a aprender como si no tuviéramos ese lenguaje. Y aprenderemos a utilizarlo en la siguiente unidad, porque quiero que sepáis diferenciar lo que es el método de diseño de lo que es el lenguaje de programación. El método de diseño, vamos a emplear el método de diseño Graphet, pero luego vamos a programar con un lenguaje diferente, con el de contactos, por ejemplo. Y luego teníamos el lenguaje estructurado, en el que el lenguaje en el cual el de Schneider se llama ST, o en la norma se llama ST, aquí se llama SCL, pero es muy parecido, es casi igual. Las instrucciones y todo son semejantes, es un lenguaje muy parecido al informático Pascal. Aquí explico lo que os he dicho, como lo que son cada uno de los lenguajes, lo que es semejante a la norma, etc. La aplicación realiza la traducción directa de un lenguaje a otro. Esto lo tenéis aquí ahora mismo. ¿Y cómo es? Pues vamos a la función al que vamos, concreta, tenemos aquí. Si yo quiero ver, por ejemplo, vamos a quitar esto. Les hacemos conexión. Esto lo vamos a cerrar. Si yo quiero ver, por ejemplo, el programa este, bueno, voy a desensamblarlo para tenerlo en una ventana aparte y maximizarlo y verlo todo. Desde aquí no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo desde aquí. Sería ir al bloque en cuestión, dar el botón derecho y hay dos formas, o bien en propiedades o bien aquí cambiar lenguaje de programación. ¿Veis aquí? Cambiar lenguaje de programación. Si yo doy AWL, el programa aparece así. Fijaros como aquí no se parece mucho al IL. De momento no se utiliza el símbolo paréntesis, se utiliza otras cosas, pero aquí como no hace falta paréntesis, la instrucción es A para AND y O para OR, ¿vale? Aquí ya cambia un poco, solamente es una letra, en el TSX es la palabra entera, AND, ¿no? Pero aquí el tema de los paréntesis y tal es más complicado, no voy a entrar en ello porque son detalles que no se tienen en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente podéis ver cómo aquí cambiamos. Si yo quiero cambiar a bloques funcionales, veremos que aparecen las puertas lógicas, pero con la simbología IF. Vemos aquí que es una puerta lógica AND con 3 entradas y aquí el símbolo de la norma, que es el símbolo de ampersand, ¿no? Y aquí la asignación a la variable, esta es la asignación que podría ser un set o un igual que aparece aquí. Y aquí sería la puerta OR, cuyo denominación es mayor o igual que 1, que quiere decir al menos una entrada, una o más entradas.
Pero podemos cambiar el lenguaje de programación, como se indica aquí. Nosotros, en esta unidad, vamos a trabajar exclusivamente con el lenguaje COP. Te digo que en la siguiente utilizaremos otros lenguajes, pero esta vamos a utilizar el lenguaje COP. ¿Veis? Es lo mismo que al hacer doble clic en un bloque de organización, una función, que todavía no sabemos lo que es una función, o un bloque de función, que son parte del programa, accedemos al editor y podremos programarle. Los programas que se utilizan con estos lenguajes se estructuran también en segmentos. Vemos que ahí se llaman secuencia, en otros autómatas, en este se llama segmento. Cada segmento, aparte de todo, se puede ponerle un nombre. Aquí segmento 1, por ejemplo, grupo, serie. Y un comentario. Las entradas están conectadas. Por ejemplo, ¿vale? Podemos poner eso, un comentario, un nombre, en fin, es aconsejable siempre comentarlo todo. En el segmento se le da un nombre y luego abajo se pone un comentario si se quiere poner una frase sobre el funcionamiento o algún elemento clave que se indique. Los elementos que queremos utilizar en nuestros programas pues se cogen de los grupos de instrucciones, ¿no? A la derecha tenemos instrucciones básicas para COP, donde tenemos, por ejemplo, las operaciones con contactos, operaciones con temporizadores, operaciones con contadores, operaciones de comparación. Todo eso lo tenemos aquí a la derecha. Estamos en la ventana esta y aparecen lo que serían las instrucciones. Lo tenemos favoritos, instrucciones básicas, avanzadas, tecnológica, comunicación, paquetes opcionales. Todo esto son cosas y objetos que podemos meter en nuestros programas. Por defecto te hablo de las instrucciones básicas, donde tenemos las operaciones con bit, que son los contactos, de los cuales aquí arriba veis que tenéis los más esenciales, pero si hace falta alguno, por ejemplo, pues podemos ir aquí. Incluso las flechas abrir rama y cerrar rama, por ejemplo, si alguna de estas se borra, por ejemplo, imagínate que aquí hemos quitado, me ha desaparecido cerrar rama y me ha desaparecido abrir rama. ¿Cómo hago esto ahora? Pues tenemos que ir a general y damos a abrir rama y lo ponemos aquí, por ejemplo, si queremos tenerlo a mano. En fin, que aquí es donde tenemos un poco todos los objetos. Los temporizadores, ya de los que hablaremos también, los contadores, en fin, todo lo que aparece aquí en la diapositiva. Todo lo que se puede poner en el programa lo cogeríamos de aquí. Y esto está en la pestaña instrucciones. Fijaros que aquí tiene varias pestañas. Esta ventana son instrucciones, test, de lo que hablaremos en su momento también cuando haga falta, las tareas, y las librerías. Nosotros de momento nos quedamos con las instrucciones y de aquí no nos movemos. Programación de la bobina set reset. Pues ya poco hay que decir en el sentido de que sabemos lo que es una bobina set reset y aquí están definidas. La forma de insertarlas pues también las tenéis aquí en operaciones básicas. Si queremos utilizar set pues y reset las tenemos aquí. Es decir que también se puede utilizar set reset a modo de básculas como las que utilizamos en la unidad 2. Los flancos de subida y de bajada son un poco peculiares. Aquí también se trabaja con flanco de subida y flanco de bajada. Aquí vemos en la imagen lo que es un flanco de subida. Quiere decir, bueno, flanco positivo, flanco negativo, aquí se hace de esta forma. Quiero dejar aquí claro porque a veces lo tenemos que utilizar. Flanco positivo quiere decir que si yo activo una entrada, lo que pasa del flanco solamente lo contempla en un solo scan, en un solo ciclo de programa. A partir de ese ciclo de programa, luego ya es como si no estuviera activo. Esto nos puede valer para activar, por ejemplo, contadores o para activar y desactivar, hacer activaciones y desactivaciones de pulsadores de manera rápida. Y se programan así. Hay que utilizar la entrada que yo quiero que sea flanco para activar una salida o lo que sea. Y entre medias, fijaros bien qué peculiar es esto, tengo que utilizar un marcador de flanco
Una bobina de flanco que las tendremos que coger aquí también. ¿Vale? Esto. Flanco negativo o flanco positivo. Y tengo que asignar, por ejemplo, yo quiero poner aquí un este de flanco, pues lo cogería así y lo pondría ahí. Y me pide asignar un marcador. ¿Vale? El marcador, por ejemplo, M0.0. ¿Vale? Y aquí a la variable que corresponda, a la entrada, por ejemplo, 3. Y así es como habría que hacer un contacto de flanco. Yo quiero que la entrada 124.2 aquí esto como flanco, tengo que darle estas dos informaciones, simplemente. Flanco positivo y flanco negativo. Y aquí vamos a dejar esto. El próximo día explicaremos ya lo que serían otros bloques como temporizadores, contadores, etc. Vamos, por tanto, por terminar aquí la sesión.